¿Qué tal? Nosotros somos la empresa Pets World, que está conformada por Quiroz Gaona Marily Betsabet, Rosales Lovera Alan, Tapia Castro Diana María, Torres González Melanie Aide y su servidor Lesio Hernández Christopher. El día de hoy les hablaremos acerca de dos temas. El primero de ellos, balanza comercial. Comenzaremos con una breve explicación de qué es una balanza comercial. Bueno, la balanza comercial es un registro de importaciones y exportaciones de un país en determinado periodo. Como bien lo dije, es un registro y se trata de recoger la diferencia entre el conjunto de exportaciones e importaciones de cierto país durante un periodo de tiempo determinado por el mismo país. El saldo que arroja esta operación puede ser tanto positivo como negativo. Si es positivo, da como resultado un superávit y si es negativo, se conoce como déficit comercial. El objetivo de la balanza comercial es obtener y brindar información acerca de las exportaciones e importaciones de cada país, es decir, lo que entra y sale. Además, se puede notar lo que es la diferencia de todos los bienes que entran y salen de todos los países. El plazo que se tiene en cuenta para su estudio y su estimación es generalmente el de un ejercicio económico anual, de enero a diciembre, aunque se pueden contemplar plazos diferentes. En realidad, su valor estadístico radica en mostrar el avance y retroceso en un año con respecto al anterior, la importancia de las exportaciones e importaciones con dato económico. El nivel de las exportaciones es uno de los factores que mejor muestran el desarrollo económico de un país en términos macroeconómicos. Estas no solo indicen en los ingresos y beneficios que el país percibe en las ventas. Ahora hablando acerca de los resultados antes mencionados. El primero de ellos es, si la diferencia resultante es positiva, existe un superávit comercial, ya que la balanza comercial es favorable. ¿Esto qué quiere decir? Que las ventas al exterior de un país determinado superarán las compras. Este resultado es la situación ideal para un país, puesto que entrarán más recursos económicos gracias a las exportaciones que realiza el país. El segundo es, si el resultado obtenido es negativo, existe un déficit comercial y la balanza comercial es desfavorable. En este caso, las importaciones son mayores a las ventas al exterior que tiene un país en un periodo determinado. Cuando existe esta situación en un país, es necesario compensar el déficit, es decir, en otras palabras, financiar a partir de deuda pública o privada del país para poder seguir comprando bienes o servicios. En esta imagen se puede apreciar tanto las importaciones como las exportaciones en su última actualización, que fue el 10 de noviembre del 2020. En esta balanza comercial de México se registran a partir se registran las exportaciones e importaciones a partir del 20 de enero, el enero del 2012 hasta pues en la actualidad, y se puede apreciar en ella que tanto las exportaciones como importaciones, es decir, la balanza está en, válgame la redundancia, está equilibrada. Como lo podemos apreciar, la línea más fuerte son las exportaciones y la otra es la importación, y se puede ver que está en más o menos un equilibrio. Para calcular la balanza comercial es importante saber y tener muy definida la exportación y la importación. Lo único que se debe hacer es una resta, la exportación menos la importación, para obtener el total de la balanza comercial. El resultado representa la discrepancia entre los bienes y servicios exportados e importados. Al final, no hay que olvidar que la información proporcionada por la balanza comercial revela la eficacia con la que un país ha estado usando sus recursos de producción más importantes en el pasado. Lo que nos quiere decir que es importante que el país tenga tantas exportaciones como importaciones para que su balanza esté equilibrada. De lo contrario es cuando ocurran los resultados, ya sean positivos o negativos.
Al mismo tiempo, esto nos da una idea muy clara de hacia dónde se dirige la nación. Para que la idea quede un poco más clara y ejemplificada, se dará a conocer un ejemplo sencillo y muy práctico para conocerlo realmente. Supongamos que un país X ha generado exportaciones por un valor de 1.000 millones de dólares en bienes y servicios durante el año fiscal 2018-2019. Estamos hablando que en un año tuvo 1.000 millones de dólares en exportación. Durante este mismo periodo, el país hizo 1.500 millones de dólares en bienes en el mismo año. Esto significa que el país X tiene una balanza comercial negativa, ya que importa más productos de los que exporta, lo que supone que se está considerando un saldo desfavorable, porque indica la poca producción del país y su dependencia de otros países. Consideremos ahora que el país X es el líder en la industria de productos de plástico, debido al clima que acentúa la producción de este material. El plástico además tiene una presencia mayorista en su cartera de exportaciones. Entonces, como resultado, los líderes políticos y empresariales de este país enfocan todos los esfuerzos en el plástico para asegurar más y exportar más en los próximos años. Supongamos que el país X es México. Y México, por ejemplo, ha descuidado el cultivo de granos alimenticios, o sea, todo lo de frutas, verduras, legumbres y etcétera, que sabemos que en el país es muy rico para poderlas exportar, pero nos estamos enfocando más, supongamos que en Estados Unidos y queremos recibir más plástico, o sea, estamos más enfocados en recibir que en dar, cuando no estamos explotando del todo nuestros recursos, sabiendo que puede haber muy buena ganancia al estar exportando a países que a lo mejor y no cuentan con estos mismos. En todo caso, se debe enfocar en gran medida los principales bienes y servicios que más benefician al país, sin descuidar las necesidades básicas, como en este caso sería el plástico, que igual es muy necesario para México, pero al mismo tiempo se tiene que estar como controlando y nivelando. Por algo es conocida como la balanza comercial. Esto puede dar como resultado importaciones más caras, que se eleven los precios, entre otras cosas. Apoyando la aportación de mi compañera, en México se da un caso real, ya que dependemos de Estados Unidos. El país con más tratados en el mundo, perdón, es México. Cuenta con 12 tratados, pero de nada le sirve, ya que el 78% de esos tratados son para Estados Unidos, es decir, el 78% de exportaciones son a Estados Unidos, por lo cual nos hace como un país dependiente de este mismo. Y si Estados Unidos sí estuvo a punto de atacar a México por el Telecan, que se actualizó, pero al final de cuentas llegaron a un acuerdo. Lo que aquí tiene que hacer como una balanza comercial México en no ser tan dependiente de Estados Unidos, ya que sus exportaciones pues son mayoría en Estados Unidos. Pues bueno, este sería el final del primer tema. Aquí podrán encontrar todos los links, la bibliografía acerca de la información que encontramos, por si gustan seguir investigando o informarse un poco más acerca de este tema. A continuación, veremos el tema de Índice Nacional de Cotizaciones. En la parte izquierda se puede observar la Bolsa de México, que es el índice de precios y cotizaciones. Bueno, ahora hablaremos qué es el IPC, que significa Índice de Precios y Cotizaciones. Es un indicador que evalúa el mercado accionario para medir el rendimiento de las acciones de mayor tamaño y liquidez listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, yo les explicaré la importancia del IPC. Esta es un punto de referencia en los participantes del mercado, incluyendo a las empresas locales e internacionales, con la finalidad de seguir y medir el desempeño del mercado de valores mexicano.
En 1894 se apertura el Centro de Operaciones Bursátiles de la Bolsa Mexicana de Valores. En 1910 se lanza el promedio de hechos de la bolsa. En 1958 se calcula el índice como promedio diario de 11 compañías. Es decir, que la bolsa de valores funciona, que al final del día se juntan puntos y se cuentan, y aquí es como se realiza el índice de promedio. En 1958 solamente se hacían el promedio diario de 11 compañías solamente. En 1966 se aumentó a 30 compañías. El 2 de marzo de 1975 se hizo la fusión de las bolsas. En 1975 se fue la aprobación de la ley del mercado de valores. El 30 de octubre fue el primer cálculo de la SIP y de la Bolsa Mexicana de Valores, junto con el IPC. Y hasta 1980 fue que se dio la publicación de estas mismas. Bueno, ahora explicaré acerca de cómo se calcula el índice de precios y cotizaciones. Este se basa en función de las variaciones de los precios en base a una selección de acciones llamada muestra, la cual es balanceada, y todas las acciones se cotizan por la Bolsa Mexicana de Valores. La muestra del índice de precios y cotizaciones se hace por semestres, es decir, marzo y septiembre, en un proceso llamado rebalanceo, el cual toma en cuenta variables como número de operaciones, importe negociado, días operados, razón entre el monto operado y el monto suscrito. El dato relevante es que la ponderación de las 35 emisoras no debe ser componente para rebasar una ponderación mayor al 25%, y la ponderación total de las 5 acciones de mayor tamaño no podrá sobrepasar el 60%. Ahora, ¿cómo funciona el índice de precios y cotizaciones? Existen dos principales criterios para poder elegir las empresas que pueden formar parte. El primero es la capitalización, que se basa de acuerdo al tamaño de la empresa, es decir, qué tan grande es, relacionando el precio de la acción y el número de acciones por los inversionistas. La segunda es la liquidez, que permite identificar cuáles son las acciones que más operan dentro de la Bolsa Mexicana de Valores y que tienen una mayor facilidad de cambiar de manos sin que el precio se vea afectado. Como les había mencionado anteriormente, esta se realiza 2 veces por año. Se determinan las acciones que pertenecen al índice de enero y julio de cada año, pero el nuevo índice determinó que entra en vigor en marzo y septiembre de cada año. A los 3 meses después de que entra en vigor, se hace en junio y diciembre, lo cual se hace también lo que es un ajuste para representar lo que tiene cada acción. Bueno, a continuación, en la imagen se muestran las 35 principales empresas de México que participan en el índice de precios y cotizaciones, pero las más como destacadas y más conocidas son Santander, Cuervo, Cemex, Coca-Cola, Liverpool, Banorte, Bimbo, Lala, Televisa y Walmart. Y del otro lado se encuentra una tablita
de cómo se maneja el índice de precios y cotizaciones. Pueden observar que es lo del periodo que les mencionaba, que se calcula pues por días, y también pues los periodos que equivalen pues semestralmente, y los clasifican de la siguiente manera: de manera sectorial, y lo que es según la clasificación anterior de la Bolsa Mexicana de Valores. Pues bueno, hasta aquí el final de este tema. Aquí podrán encontrar de igual manera las bibliografías acerca de este tema, por si tienen un poco de curiosidad y quieren mantenerse informados. Gracias.